Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a compartir un análisis de inversión enfocado en la compañía ISA. Este análisis trabajó en conjunto con Elizabeth Cabezas Díaz, Carlos Chamorro Eugenio Arroyave. Ricardo Rendón. Y Jean Paul Reyes. El objetivo de este análisis de inversión de la compañía ISA es lograr evaluar las acciones de la compañía, la viabilidad de invertir asegurándose el retorno esperado. Para ello se investigó el entorno macroeconómico, el desempeño financiero y las señales técnicas del mercado. Cuando empezamos a hacer el análisis en el entorno global y comparamos pues como la inflación de Colombia versus Estados Unidos y la zona europea, podemos ver cómo ha sido la tendencia año a año de esa inflación y donde podemos evidenciar ese impacto que tuvo todo el tema de pandemia y cómo se ha venido recuperando post pandemia, donde vemos que en los tres comparativos que estamos haciendo, ambos están haciendo esa recuperación de mitigar esa inflación que se generó por el tema de pandemia, donde podemos evidenciar que Estados Unidos y y la zona europea tienen una inflación controlada por debajo del 3%. Colombia sigue pues como en ese trabajo de bajar la inflación, hoy está en el año 2024, cerró al 5.2%, donde está viendo pues como esa gestión de reducir pues como la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que es un contexto favorable, ya que se regulan pues como los activos de una compañía. Entonces comienzan a ver pues buenos resultados. En el análisis del PIB real, que seguimos comparando Colombia versus la zona europea y Estados Unidos, podemos ver cómo ha sido el comportamiento del PIB año a año y podemos siempre evidenciar cómo fue ese impacto de pandemia y cómo ha sido pues como ese impacto que ha generado y cómo ha sido ese comportamiento, donde podemos pues como evidenciar en el año 2020 la pandemia generó en Colombia un negativo del 7%, en Estados Unidos un menos 3.4% y la zona europea un menos 6.3%. Pero donde también Colombia lidera pues como esa recuperación en el año 2021 con un más 10.7%. Entonces vemos una buena recuperación del PIB real y donde va cerrando pues como el año 2024 con 1.7, Estados Unidos un 2.8 y la zona europea un 8.5%, donde se mantiene pues como una trayectoria cuando vemos Estados Unidos, ese comportamiento, esa estabilidad del PIB. En este PIB real podemos ver esa sostenibilidad que está generando en la zona europea y Estados Unidos, que eso refuerza internacionalmente lo estable que está el PIB, listo, y que también respalda pues como las inversiones que hoy tiene ISA y que se vuelve pues como una sólida inversión para la compañía. En la tasa de desempleo, seguimos comparando Estados Unidos, la zona europea y Colombia. Podemos ver cómo ha sido ese comportamiento y siempre muy marcado el tema de pandemia. Podemos ver que la tasa de desempleo alcanzó un repunte máximo en el 2020, donde Colombia lideró con un 16.7%, Estados Unidos con un 6.2% y la zona europea con un 8.1%. Todo esto por el efecto pandemia. Hemos visto cómo ha sido esa recuperación y cómo han venido mejorando esa tasa de desempleo, donde entonces Colombia redujo ese desempleo cerca del 10%, que es algo muy importante pues como para la región. Y este repunte del empleo mejora pues como el entorno de la demanda y apoya esa solidez que se está buscando en ISA a través de estos indicadores. En el entorno regional, ya cuando comparamos la zona regional LATAM, podemos comparar lo que es Brasil, Chile y Bolivia, donde también podemos ver el tema de la inflación cuando comparamos pues estos países. Podemos ver que en el 2022 la región enfrentó un choque inflacionario fuerte con picos en Colombia del 13.1%, Chile del 11.8% y Brasil para el 2021 fue todo lo contrario, donde él presentó pues como ese choque del 10%, donde se vio pues como una recuperación para Brasil en el 2022 y donde hemos visto en el comportamiento donde todos se han venido estabilizando y donde Bolivia se ve que ha tenido pues como una inflación muy significativa, llegando pues como a la inflación que hoy manejan los otros países como Brasil, Chile y Colombia, donde estos están al cerca del 6 y el 5% de esa inflación. Esta aceleración de la inflación regional reduce esas presiones de los costos y se favorece realmente la estabilidad financiera de ISA, que opera en tarifas reguladas y flujos de largo plazo.
especialmente pues como en estos países. Entonces podemos evidenciar cómo en los diferentes indicadores, a pesar de ese impacto que tuvo pandemia, cómo los diferentes países como Estados Unidos, la zona europea, también los países latanes vienen trabajando pues como en esa recuperación y en la mejora de esos indicadores y se ve que hay una gestión. Entonces se vuelve pues como atractivo esa inversión en ISA porque está operando en países donde están gestionando y tratando de mejorar sus indicadores para también pues como atraer esas inversiones que son necesarias pues como para el desarrollo. En el análisis del PIB real podemos ver también pues como el comportamiento, siempre vamos a ver ese impacto de lo que sucedió con pandemia, pero también comenzamos a evidenciar pues como ese buen trabajo que han hecho los diferentes países para esa recuperación y esos rebotes importantes que han tenido después de pandemia, esa recuperación. Después de esa desaceleración de la tasa más moderada entre el año 2023 y 2024 que ya comienza pues como a moderarse ese tema del PIB. En Brasil y Bolivia muestra un crecimiento más estable y menos volátil, es decir, que mantiene una estabilidad mucho mejor que los diferentes países, con variaciones controladas a largo plazo del periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el entorno regional del crecimiento moderado y estable favorece a empresas defensivas reguladas como ISA, que mantiene la rentabilidad incluso en ciclos económicos más lentos. En el análisis de la tasa de desempleo, Colombia versus Brasil, Bolivia, Chile, podemos ver también este comportamiento que en el 2020 estamos viendo cómo está impactando pues como los diferentes indicadores y cómo pudo afectar pues como esa tasa de desempleo, donde realmente Colombia alcanzó ese pico del 16.7%, superando a las demás regionales, que fue la de mayor impacto que tuvo el tema de pandemia. Y donde Brasil alcanzó el 13% y Chile el 10.9%. Desde entonces todas las economías vienen reduciendo gradualmente pues como esa tasa de desempleo y Bolivia es un país que también viene pues como desacelerando esa tasa de desempleo y realmente se mantiene pues como en esa estabilidad, que es mucho más estable que los demás países. De lo que venimos entendiendo es que son indicadores muy importantes donde se va viendo pues como una mejoría en los resultados y todo esto indica pues como una importancia en esa inversión que se puede hacer en esta compañía. En este punto podemos identificar em, el análisis que se hizo correspondiente a la energía eléctrica por demanda, en un contexto general. En este análisis identificamos Centroamérica, Brasil, Chile, Bolivia y Colombia, los 5 países que se tomaron, en el cual se ve que Brasil tiene una alta demanda de consumo eléctrico y Bolivia tiene una mínima demanda de consumo eléctrico. Identificamos que Brasil concentra la mayor demanda, superando 160.000 gigawatts hora, muy por encima del resto de los países. Y también se identifica que Colombia y Chile presentan niveles medios de demanda del consumo, con una tendencia un poco sostenible al alza, reflejando expansión del consumo y la actividad económica. Donde también podemos identificar es el crecimiento estable de la demanda eléctrica en Colombia, en todo el análisis correspondiente a los otros países, principalmente y enfocado para la inversión de infraestructura y la transmisión de todo el proceso del núcleo del negocio con la compañía ISA y la posible inversión. Continuando con el análisis, abordaremos dos aspectos fundamentales de este estudio. El primero, el entorno nacional colombiano, que define las condiciones pues, macroeconómicas donde opera ISA, y segundo, la estructura económica y financiera de la compañía. Como sabemos, durante los últimos años, Colombia ha atravesado un proceso de normalización económico tras los choques inflacionarios y de crecimiento post-pandemia. La inflación, como podemos ver, alcanzó un pico de 13.1% en el 2022, pero descendió a 9.3% en el 2023, reflejando el efecto de las políticas monetarias restrictivas que tuvo el Banco de la República, aunque pues sigue por encima del promedio histórico. La tendencia descendiente reduce la presión sobre estos costos financieros y mejora el entorno para empresas como ISA.
En cuanto al PIB real, este pasó de un rebote del 10,7% en el 2021 a 7,5% en el 2022. Luego también tuvo una desaceleración hasta el 2023. Esta moderación genera un entorno de estabilidad y previsibilidad ideal para compañías que tienen contratos a largo plazo. En cuanto al desempleo, las cifras evidencian que ha mejorado progresivamente, pasando del 16,6% en el 2020 al 10,1% en el 2023. Fortaleciendo pues así la confianza del consumidor y reduciendo riesgos, también pues, riesgos sociales. En el frente financiero, el tipo de cambio ha sido un factor determinante en la dinámica económica reciente, tras alcanzar un máximo histórico de 4.810 pesos por cada dólar, esto para el 2022. El peso colombiano se apreció de forma sostenida durante el 2023 y en el 2024 también, estabilizándose alrededor de los 3.850 pesos por dólar a comienzos pues, del 2025, como hemos podido evidenciar. Si bien persiste pues, cierta volatilidad cambiaria, el comportamiento más estable del peso en el último año ha reducido la exposición de las empresas con financiamiento en dólares. Finalmente, al analizar la demanda eléctrica nacional, podemos ver que continúa creciendo, impulsada por la recuperación industrial y el aumento del consumo energético en hogares y empresas. De cara pues, a un análisis de la compañía ISA, este contexto garantiza un entorno estable para los ingresos de la compañía, que dependen más, en el caso de ISA, de la regulación que de la coyuntura de consumo agregado, y pues esto lo vamos a ver más adelante. Con todo este panorama, pasamos ahora a la empresa objeto de análisis, Interconexión Eléctrica S.A. ISA. ¿Sí? ISA es un grupo multilatino con presencia en 6 países: Colombia, Brasil, Chile, Perú, Panamá y Centroamérica, con un liderazgo regional en infraestructura eléctrica, vial y telecomunicaciones. Su modelo de negocio se basa en contratos regulados, lo que le permite mantener estabilidad de ingresos incluso pues, en ciclos económicos adversos. ¿Esto qué significa? Que los ingresos de ISA no funcionan pues, con la demanda o el consumo de energía de los usuarios finales, como son los hogares o las empresas, sino que provienen de pagos regulados por prestar un servicio de transmisión eléctrica. ISA no genera ni vende energía. ISA transporta la electricidad a través de redes de alta tensión. Entonces, sus ingresos no van a depender de cuánta energía consuman los hogares o las industrias, ni de cuánto varían las tarifas del mercado de spot, compra pues, y venta de activos, sino que ISA depende de contratos regulados a largo plazo, remuneraciones fijas de disponibilidad de la infraestructura y proyectos de expansión de la red eléctrica que le asignan los reguladores o gobiernos. Entonces, cada vez que el país amplíe la cobertura eléctrica o conecte nuevas regiones, ISA obtiene contratos de expansión de red, lo que impulsa sus ingresos. Sin embargo, pues al ser un grupo multilatino, sus estados financieros consolidados reflejan realidades distintas, cambios regulatorios, fluctuaciones cambiarias y ciclos macroeconómicos diversos, según pues el país donde opera. En términos de composición de ingresos, la transmisión de energía representa más del 70% del total consolidado, siendo el corazón del negocio. En cuanto a su estructura financiera consolidada, ISA mantiene márgenes de EBITDA superiores al 60%, lo que evidencia una operación eficiente y altos niveles de rentabilidad.
Su relación deuda neta sobre el EBITDA se mantiene entre 3.5 y 4 veces, un rango prudente para el tipo de negocio. ISA mantiene una política estable de distribución del 50% de sus utilidades, al mismo tiempo que financia su crecimiento mediante reinversión y emisiones de deuda. Brasil es el principal mercado de ISA, representando cerca del 40% de los activos consolidados del grupo. Su filial ISA Energía Brasil S.A., antes ISA CTEP, lidera el negocio con altos márgenes operativos y estabilidad regulatoria. Las concesiones viales, principalmente en Chile, aportan cerca del 20%, mientras que el segmento de telecomunicaciones contribuye alrededor del 3%, aunque cumple un papel estratégico en conectividad y diversificación. Esta estructura diversificada le permite a ISA mitigar riesgos cuando un mercado enfrenta volatilidad. Otro suele compensar con estabilidad, garantizando un flujo operativo balanceado. ¿Sí? Entonces, podemos ver que la fortaleza consolidada del grupo se apoya en el desempeño de sus filiales. En Colombia, filiales como Transelca concentran activos por más de 3 billones de pesos colombianos y genera utilidad estables. En Brasil, como vimos, ISA Energía Brasil es el más representativo con activos por 29 miles de millones de la moneda brasilera y utilidades de 2.64 mil millones en su moneda brasilera. En Chile, ISA combina energía y vías, ¿sí? Tienen, por ejemplo, activos por 6.300 millones de dólares y concesiones como ruta de Maipó y la ruta intervial con resultados positivos. En Perú, destacan con más de 10.000 millones de dólares en activos y contratos de transmisión que garantizan flujos estables. En síntesis, podemos decir que ISA combina una estructura económica diversificada con una gestión financiera disciplinada, llamémoslo así, logrando equilibrio entre crecimiento, rentabilidad y retorno al accionista. Este modelo le permite sostener márgenes altos, también reducir riesgos y mantener su posición como uno de los activos más sólidos del sector de infraestructura en América Latina. En cuanto a la evolución de la deuda y gestión financiera, entre el 2021 y 2022, la deuda creció de 26.4 a 34 billones de pesos colombianos. Esto debido a nuevos proyectos en Colombia, Brasil, Chile y Perú. Sin embargo, en el 2023 la compañía redujo el saldo cerca del 9% por efecto cambiario y amortizaciones. En el 2024 el saldo volvió a crecer moderadamente, alcanzando 34.5 billones de pesos, cifra que pues se estabiliza en el 2025. Este comportamiento confirma que ISA se apalanca para crecer, pero sin comprometer su estabilidad. Su estructura de deuda combina bonos en pesos y divisas con refinanciaciones y prepagos que optimizan costos y vencimientos. Esto evidencia una disciplina financiera sólida, coherente con el perfil de una empresa de infraestructura regulada que prioriza estabilidad sobre rentabilidad de corto plazo. Entonces podemos decir que, en conclusión, pues el entorno económico colombiano y la infraestructura financiera de ISA conforman un marco de estabilidad que respalda la continuidad de sus operaciones y su capacidad de expansión. Bueno, hablando un poquito sobre los resultados financieros consolidados y el contexto del mercado, se muestra que ISA achievó un crecimiento positivo en sus resultados financieros del último periodo, ya que el ingreso operacional consolidado alcanzó aproximadamente los 14 billones de pesos, mostrando pues un aumento del 6% respecto al año anterior, y lo que nos demuestra la capacidad de la empresa para mantener su desempeño en un entorno macroeconómico muy desafiante.
El EBITDA consolidado se ubicó en 9,1 billones de pesos colombianos, confirmando márgenes superiores al 65%, lo que indica pues, una gestión de costo y optimización operativa. Podemos ver que la utilidad neta se registró un crecimiento del 9%, llegando también a 2,5 billones, cifra muy destacada gracias a las de los mercados donde opera ISA, principalmente que es Colombia, Brasil, Chile y Perú, ya que la diversificación geográfica juega un papel clave para mitigar estos riesgos regulatorios y económicos. Incluye un portafolio con transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones. En cuanto al mercado bursátil, la acción de ISA se cotiza en torno a 22.800 pesos colombianos más o menos, con un rendimiento anual acumulado superior al 32%, lo que nos muestra una tendencia hacia la recuperación apoyada en un análisis técnico y fundamental. Además, pues también que los dividendos alcanzaron niveles históricos con una distribución de 1.742 pesos por acción, acompañada pues de un rendimiento esperado para 2025 superior al 5,6%, lo que esto resulta atractivo para inversionistas que buscan ingresos recurrentes. Es decir, pues que la empresa mantiene una posición de mercado sólida y una percepción favorable en inversionistas locales e internacionales, respaldada por su desempeño financiero y estabilidad institucional. Bueno, hablando y complementando también sobre la estructura financiera, endeudamiento y manejo del riesgo, se detalla pues que ISA presenta una estructura financiera robusta y balanceada con un control sobre sus niveles de deuda, optimizando el costo de capital y estrategias activas para mitigar riesgos financieros. La relación deuda neta y EBITDA se mantuvo en niveles pues saludables, aproximadamente de 2,4 veces, lo que implica una capacidad suficiente para afrontar sus obligaciones sin comprometer la inversión futura. ISA también maneja un portafolio de deuda diversificada en monedas locales y extranjeras, lo que reduce la exposición a fluctuaciones cambiarias. Además, pues aprovecha instrumentos de tasa fija y variable para minimizar el impacto de la volatilidad de las tasas de interés. También pues las recientes refinanciaciones pues permitieron extender el plazo promedio de su deuda y pues mejorar términos y mantener como la calificación crediticia en grado de inversión pues con agencias internacionales. Pues también el flujo de caja operativo ha sido súper consistente y suficiente pues para cubrir los diferentes desembolsos de inversión y también distribución de dividendos, lo que fortalece la confianza de los inversionistas y pues permite mantener una política sostenible de reparto de dividendos. En conclusión, pues sí se combina crecimiento con continuidad financiera, lo que permite pues, un acceso a los mercados de capital pues, para seguir fortaleciendo sus portafolios activos. Bueno, hablando sobre la estrategia de inversión, crecimiento y expansión regional, ISA tiene una estrategia clara basada en la diversificación de su portafolio, de un crecimiento sostenible y un enfoque en infraestructuras críticas. Claro que el informe pues, destaca los avances en nuevos proyectos de energía, vías y telecomunicaciones, pues que son los pilares fundamentales del modelo de negocio de ISA. En energía, pues la compañía continúa expandiendo su red de transmisión con proyectos claves en Colombia, Brasil, Chile, orientados a garantizar pues, confiabilidad, capacidad y eficiencia en el sistema eléctrico regional. Hay que tener en cuenta que estos pues, tienen contratos de largo plazo con ingresos regulados y o protegidos también. En infraestructura, pues ISA consolida el portafolio de concesiones, principalmente en Perú y Colombia, preparando para la ampliación y modernización de rutas que faciliten la movilidad sostenible. Y en la parte de telecomunicaciones, pues enfatiza la expansión de la red de fibra óptica regional, pues que soporta la creciente demanda de conectividad digital y la integración de tecnología inteligente en los sistemas eléctricos y de transporte. También pues hay que tener en cuenta que la política de inversiones prioriza proyectos con retornos estables, que son de menor riesgo operativo y una adecuación, alineación con estándares ambientales y sociales. También hay que mencionar pues, que ISA potencia alianzas estratégicas y proyectos pues, colaborativos para maximizar recursos y compartir riesgos tecnológicos. La orientación pues, de ISA
va hacia la transición energética y la transformación digital, pues que representa un componente estratégico crucial para mantener una posición competitiva y sostenible para el 2030. Ahora bien, pues hablando un poquito sobre la gestión integral de riesgos y estrategia de sostenibilidad, ISA opera en mercados regulados y con contratos indexados y pues que son de largo plazo, lo que permite pues a ISA gestionar con bajo riesgo las modificaciones del marco normativo y pues las diferentes tarifas. También los informes destacan que su operación en Colombia, Brasil, Chile y Perú pues se apalanca mucho en la diversificación geográfica, dispersando pues los riesgos regulatorios y facilitando relaciones duraderas y constructivas con los diferentes pues entes regulatorios. El entorno pues de tasas altas fue mitigado por una política activa de refinanciaciones, pues que son extensión de plazo, renegociaciones de tasas, emisiones en diferentes pues monedas y pues esta gestión anticipada de vencimientos. La estructura de deuda pues, fue diversificada y escalonada, lo que permite pues, reducir la volatilidad del costo financiero y cómo se subraya en los dos archivos de los análisis. Es importante tener en cuenta que pues, al tener operaciones relevantes en varios países, pues ISA realiza coberturas naturales, pues ya que los ingresos y muchos gastos están indexados a la misma moneda o pues deuda o costos. Además, pues que se utilizan derivados y otros instrumentos financieros. Pero aquí es importante el impacto del tipo de cambio que ha sido pues controlado y atenuado en los estados financieros de los periodos recientes. Hay que tener en cuenta pues de que ISA cuenta con amplia experiencia en la ejecución de grandes proyectos y pues también establece garantías y contratos que transfieren aparte del riesgo de los contratistas y pues ellos también operan con un pipeline escalado que permite pues, gestionar recursos, la supervisión de manera óptima para evitar retrasos operativos y pues también sobrecostos significativos. En el negocio pues, los contratos incluyen cláusulas contractuales claras para reajustes y reequilibrios a cambios inesperados en tráfico o costos. Y esto evita pues, que los márgenes se distorsionen sustancialmente ante escenarios adversos. Estos archivos pues, resaltan que este modelo es clave para la resiliencia del segmento y la sostenibilidad financiera. ISA también pues, maneja de forma avanzada sus principales riesgos financieros y operativos, ya que ellos apoyan muchísimo en la diversificación, en la cobertura, los contratos sólidos y en las relaciones regulatorias pues, estables. En pocas palabras, esto traduce pues, un poquito en resultados robustos, alta predictibilidad de ingresos y muchos márgenes, pues con una ventaja clara frente a otros actores del sector de infraestructura latinoamericano. Bueno, ahorita realizando análisis sobre sobre la perspectiva y algunas proyecciones financieras y estratégicas, aquí ISA presenta una visión optimista frente a los próximos años, lo que es fundamental en el crecimiento estable de los ingresos y la mejora de los márgenes operativos. Se esperan aumentos de EBITDA asociados a la entrada con operación pues, de nuevos proyectos energéticos, concesionarias viales, pues con contratos regulados que pueden garantizar flujos predecibles. Este informe pues destaca la apuesta por la digitalización con la implementación pues de redes inteligentes, sistemas de mantenimientos predictivos y análisis de datos, pues que esto permite optimizar la operación y pues reducir muchísimos costos. ISA pues está orientada su portafolio de inversiones hacia movilidad eléctrica, energías renovables y optimización de infraestructura, consolidando pues su liderazgo en la transición energética en América Latina. Aquí se evidencia pues que la proyección se apoya con un precio objetivo de acción cercano a los 25.200 pesos más o menos para 2026, con un análisis pues, técnico y fundamental que muestra señales alcistas en el mediano plazo. Asimismo, pues, se prevé que ISA mantenga una sólida política de dividendos y una estructura financiera robusta con acceso a mercados de capital pues, para apoyar su crecimiento multianual. En primer lugar, se realizó un análisis chartista utilizando las medias simples de 20 y 50 periodos.
aplicadas al comportamiento de la acción de ISA durante los últimos 6 meses. Los resultados muestran una recuperación progresiva del precio tras una fase correctiva anterior. Actualmente las acciones se mantienen por encima de ambas medias móviles, lo cual confirma una tendencia alcista moderada y sostenida. Este comportamiento sugiere que los compradores mantienen el control del mercado, impulsando el precio de forma estable. Mientras el precio se mantenga sobre la media móvil de 50 periodos, el sesgo técnico seguirá siendo positivo. En cuanto a niveles claves, se identifica una zona de soporte entre 21.800 y 22.000 pesos, donde el precio ha rebotado en varias ocasiones. Asimismo, la resistencia principal se encuentra entre los 23.600 y los 23.800 pesos, nivel en el que el impulso alcista ha tenido dificultad para continuar. En conclusión, las medias móviles confirman una continuidad de la tendencia alcista, aunque con posibles pausas técnicas dentro del movimiento general. En segundo lugar, se analizó el índice de fuerza relativa o RSI, uno de los indicadores más utilizados para medir la fuerza y el impulso del precio. Durante el periodo evaluado, el RSI de ISA se ha mantenido entre 45 y 60 puntos, lo que sugiere un mercado equilibrado y sin señales extremas de sobrecompra o sobreventa. Recordemos que una RSI superior a 70 indica sobrecompra, mientras que los valores inferiores a 30 señalan sobreventa. La estabilidad del RSI demuestra que el mercado mantiene confianza en la acción, sin presiones especulativas significativas. Además, este indicador respalda la lectura de las medias móviles, una tendencia alcista sostenida, de baja volatilidad y fuerza moderada. En síntesis, el RSI confirma que la acción de ISA presenta un comportamiento técnico sólido, con equilibrio entre la oferta y la demanda. En tercer lugar, se aplicó el indicador MACD, una herramienta que combina medias móviles exponenciales para indicar el impulso del precio y los posibles cambios de tendencia. Durante el periodo abril-septiembre de 2025, el MACD de ISA se mantuvo la mayor parte del tiempo por encima de la línea de señal, lo que indica etapas de recuperación y crecimiento. En el mes de mayo se observó una pérdida temporal del impulso, con un cruce bajista del MACD por debajo de la línea de la señal, y un histograma que pasó de verde a rojo. Sin embargo, a mediados de junio, el indicador mostró un rebote positivo, cruzando nuevamente al alza y marcando el momento de mayor fortaleza compradora del semestre. Este comportamiento refleja un retorno del optimismo en el mercado, fortaleza reforzando la lectura general de tendencia positiva. En conclusión, el MACD sugiere que aunque se presentaron pequeñas correcciones, la tendencia principal sigue siendo alcista, con buen impulso y estabilidad. Finalmente, se contrastó el desempeño de ISA con el comportamiento de los índices bursátiles locales e internacionales. Entre abril y septiembre del 2025, tanto el índice Colcap como el S&P 500 mostraron una evolución positiva, reflejando un entorno de optimismo generalizado. Dentro de este contexto, ISA registró una tendencia ascendente moderada, reafirmando su solidez y su baja exposición al riesgo frente a la volatilidad del mercado. El contraste de los tres indicadores, medias móviles, RSI, MACD, con el entorno bursátil, confirma que ISA mantiene un perfil de inversión estable, orientado a inversionistas que buscan rendimientos sostenibles y protección frente a la incertidumbre del mercado.
En síntesis, el análisis técnico de la acción de ISA durante el periodo abril-septiembre de 2025 evidencia una tendencia alcista moderada y sostenible. Los indicadores analizados, medias móviles, RSI, MSAD, coinciden en señalar un comportamiento sólido con bajo nivel de volatilidad y señales claras de continuidad. Es un entorno bursátil favorable. ISA se consolida como un activo confiable, con riesgo técnico bajo y buen potencial de crecimiento a mediano plazo. De esta forma, el análisis técnico respalda la visión de ISA como una empresa estable, atractiva para estrategias de inversión prudentes y sostenibles. Realizando el análisis técnico que se realizó, un análisis de riesgos de ISA, la compañía ISA versus la compañía Enel Colombia, en un periodo de 2020, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, donde identificamos que la volatilidad de ISA con respecto a Enel, hay una comparación clara, ya que en lo que podemos identificar en el gráfico. Identificamos que a nivel de perfil de riesgo, ISA muestra mayor volatilidad mensual y una beta mayor que 1.8, lo que indica más sostenibilidad del mercado. También tiene mayor riesgo, pero tiene mayor potencial a nivel de rentabilidad. En comparación en el Colombia tiene una volatilidad y una beta menor a 1.1, reflejando una mayor estabilidad y un comportamiento un poco defensivo, preferida por inversionistas, es cierto, que buscan bajos riesgos y previsibilidad. Pero como conclusión, se puede identificar que la compañía ISA tiene un perfil más dinámico, ideal para estrategias de crecimiento moderado, en comparación a la de Colombia, que es un poco más conservadora, que aunque tiene un desempeño estable, pues siempre se mantiene en los rangos dentro del sector. En el punto 3.6, dando continuidad al análisis técnico, identificamos un gráfico mensual de ISA, de la BBC, con un periodo de abril a septiembre de 2025, con soporte y resistencia. Digamos que tiene una tendencia alcista con mínimo crecimiento. Tiene un soporte de 21.000 pesos colombianos muy sólido y una resistencia de 23.600 pesos colombianos. Puntos decisivos para evaluar en la continuidad, en donde la acción de ISA consolida una estructura alcista moderada, en donde lo ilustramos en la tendencia, respaldada por un soporte estable y de bajo riesgo de ruptura. Una superación de 23.600 pesos colombianos reforzaría el sesgo positivo y abriría espacio hacia 24.000 pesos colombianos a 25.500 pesos colombianos en todo el proceso. En el punto 4 tenemos las conclusiones. Son las conclusiones que identificamos en todo el proyecto de inversión, en el cual, uno, la interconexión eléctrica S.A., compañía ISA, demuestra sólidos fundamentos financieros con márgenes EBITDA y netos del 62% y 18%, respectivamente, y una estructura de deuda manejable. Punto 2. El análisis técnico que realizamos evidencia una tendencia alcista moderada con el precio manteniéndose sobre sus medias móviles de 20 a 50 días, soporte fuente de 21.800 pesos colombianos y resistencia clave de 23.800 pesos colombianos. Conclusión 3. A precios de septiembre de 2025 se puede proyectar un precio objetivo a 12 meses de 25.500 pesos colombianos, lo que implica una valorización potencial del 9.6%. Punto 4. Sumando al dividendo estimado del 6.6%, la rentabilidad total esperada asciende al 16.6% anual. Y punto 5, el comportamiento del RSI, que es de 54 puntos, y el de MACD, que es positivo, refuerza la probabilidad de continuidad alcista, mientras el comparativo sectorial confirma a ISA
como la acción más estable y con mejor desempeño relativo frente a la compañía en el Colombia. En las recomendaciones de inversión, identificamos que con base a todos los resultados financieros y técnicos, se recomienda la compra de acciones a la compañía ISA. ¿Con respecto a qué? A todo el análisis realizado anteriormente por mis compañeros y por mí, en donde identifica que el activo es defensivo a largo plazo, da una rentabilidad, una estabilidad de ingresos regulados, bajos riesgos operativos y un potencial de rentabilidad total del 16.6%. Muchas gracias.